El Salvador. Ahí en la parroquia. Parroquia Santa María de la Encarnación. Sí. La parroquia de la Virgen. La Virgen de la Encarnación. Celebramos la fiesta el 25 de marzo. La Anunciación. Bueno, qué alegría. Sabemos que estar en estas tierras ha venido con una misión específica. Claro. ¿Sí? Entonces vamos a darle por segunda ocasión una cordial bienvenida a usted también, hermana, por traerlo. Gracias. Y bueno, si le habíamos dicho a la hermana, si nos le había dicho que si nos podía compartir un tema y después los pecados, nuestros pecados, una confesión, porque creemos que necesitamos limpiar nuestra casa. Entonces, en esta mañana, Señor Jesús, háblanos a través de los labios de tu consagrado. Lo pedimos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Mucho gusto. Entonces, como he dicho, mi nombre es Serga. A mí me gusta siempre conocerlos. ¿Quiénes son? ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Otilia García. Otilia. Yo me llamo Marta. Marta, mucho gusto. De mi amor. Ven, igualita, hermano. María. Mucho gusto. Nada más que usted se llama. Juan, Nancy. Raquel, mucho gusto. María Cristina. María Cristina, de una de mi hermana. Daría. ¿Cómo? Daría. Daría. Alicia. Alicia, que ya la saludé allá. La Oti se va a poner cada rato para que la salude. Estupendo, pues Sí. es una alegría poder compartir con ustedes este momento. Yo los felicito por la perseverancia, ¿no? Que se reúnen desde muy temprano. Y hay un dicho que dice que el que madruga, Dios le ayuda. Y que bueno, pues estar El dicho al hecho. como la iglesia, si nos recordamos la iglesia primitiva, se reunían en pequeñas comunidades, en las casas, y luego pues el domingo, el día del sol, pues se reunía toda la asamblea, ¿no? Para celebrar la Eucaristía, como lo relata San Justino en el año 50, el primer relato de cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Lo hace San Justino, ya haciendo presente la celebración de la Eucaristía, que se reúnen el día del sol para escuchar, para alabar a Dios y bendecir a Dios y elevar las súplicas, darle gracias, ¿no? Es el día domingo, para escuchar la palabra, escuchar la palabra de los apóstoles, la exhortación de los apóstoles, y luego pues esa palabra que era partida por la partía el ministro. Después de partir la palabra, pues darle gracias a Dios con el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y esa vida divina es la que va ayudando a la iglesia para salir adelante, ¿verdad? Y así va naciendo la iglesia. Va surgiendo gracias a Jesucristo que se ha entregado, ¿no? Gracias al misterio pascual. Estamos en este tiempo de la Pascua, nos estamos preparando para la celebración de la ascensión del Señor que sube al cielo, y preparándonos, esperando la celebración de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un texto precioso en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, que es el texto que estamos leyendo estos días, ayer y hoy, en la misa diaria, en donde Jesús habla con los apóstoles y les dice que tiene que subir al Padre. Y Felipe, pues un poco incrédulo, le dice, pues que te vas, ¿a dónde vas? Y Jesús le dice, ya lo decía el hermano, Jesús dice, que tanto tiempo que estás conmigo y me preguntas dónde voy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y el texto de esta mañana, del Evangelio de esta mañana, dice: el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya ustedes lo conocen y lo han visto.
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les he dicho no vienen de mí. El Padre que está en mí es el que hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y al menos créanlo por las obras. Ahora me toca irme al Padre, pero les digo, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y aún hará cosas mayores. Y lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré yo para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Vemos un texto bello como nos relata de que Jesús va a subir al cielo y el enviado del Padre. Y hay algo muy importante, el mismo que bajó es el mismo que sube al cielo, bienvenida. Pero va con una novedad que lleva parte de nuestra naturaleza. Si hacemos como Cristo, nos abre el cielo, por eso el acontecimiento de la ascensión es muy importante. El jueves de la ascensión, hay unos jueves muy importantes en la iglesia, ¿no? El jueves de eucarístico, pues la institución de la cena del Señor, el jueves de la ascensión y el jueves de Corpus. Pero por situaciones pastorales que muchos trabajan, pues se tiene que pasar para domingo esa fiesta, ¿verdad? Pero es importante ver cómo el número 4, los 4 evangelios, 40, los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, pues sube al cielo. Y este que sube al cielo es el que nos va a mandar el Espíritu Santo, va a fortalecer a la iglesia, ¿no? Cómo vivían la iglesia primitiva, escuchando la palabra, alimentándose de los sacramentos, partían el pan y lo compartían y se nutrían de ella, y también ponían sus bienes en común. Tres cosas que como vivía la primitiva, los primeros comunidades cristianos, ¿no? Y esto es lo que va a hacer que, estando reunidos en el cenáculo en donde Jesús instituyó la Eucaristía, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos dice que los discípulos, estando en el cenáculo, esta casa es como un cenáculo en donde ustedes se reúnen, y como es que han invocado al Espíritu Santo que viene, desciende, es el Espíritu Santo que da fortaleza, es el Espíritu Santo que ilumina para llevar la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo es difícil que cada uno de nosotros pueda realizar su misión. Sin el Espíritu Santo es difícil que yo pueda hacer mi misión de presbítero, de partir la palabra, de visitar a los enfermos, de ayudar a los necesitados, ¿no? De llevar adelante, dar el pan de la palabra, el pan eucarístico. Se necesita el Espíritu Santo, lo mismo una familia, un padre de familia, una madre, o se necesita el Espíritu Santo para poder realizar la misión en la realidad temporal, ¿no? En el trabajo, en la fábrica, en donde tú te muevas. Necesitamos del Espíritu Santo. Los apóstoles sabemos cómo, cuando se da el acontecimiento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, te seguiré donde quiera que vayas, y todos, que te daré mi vida por ti. Pero cuando ven el sufrimiento, ven la muerte, salen corriendo. El único que se queda es Juan, primero porque es jovencito, y diría, ¿cómo dejar aquí a la madre de Jesús, no?
Pero si no hubiera estado la madre de Jesús, seguro que se corre. Y dejaron solo a Jesús, fíjense. Y vean cómo el relato de los discípulos de Emaús, cómo iban los discípulos de Emaús, esto es muy importante. Tristes, desconsolados, murmurando, ¿no? Hay crítica, ay, a ver qué muere, que este equipo que iban a resucitar, que no sé qué. Y Jesús se hace el encontradizo. ¿Qué van platicando? Conocemos relatos. No, que este Jesús de Nazaret, que dijo que hizo obras estupendas, un profeta, que iba a hacer grandes cosas, hacía la multiplicación de los panes y curaba a los enfermos y resulta que muere. Y está ahí, quedó ahí muerto en la cruz y hombre, de ahí tuvimos que salir porque empezaron a perseguirnos, los que nos decíamos partidarios de él, pues teníamos que corrernos. Y Jesús le dice, qué necios, qué tardos, necios, qué duros de cabeza son ustedes para comprender las Escrituras. Y los discípulos, los apóstoles estaban así porque no tenían el Espíritu Santo todavía, les costaba. Les hizo 3 anuncios el Hijo del Hombre: tiene que subir a Jerusalén, ser maltratado, ser azotado, ser crucificado. Eso ya les mareaba, morir, no puede ser, y resucitar al tercer día. Ya no alcanzaba la mente para escuchar eso, porque si morir, pero ¿cómo va a morir este? No puede ser. Y por eso les dice que tardos, necios y insensatos de corazón para comprender las Escrituras. Y dice que les fue explicando las Escrituras, porque los discípulos de Maús muchas veces nos puede pasar a nosotros ese acontecimiento, la turbación, la dificultad, y le reconocen al partir el pan. El hecho es de que los discípulos de Maús dejan la comunidad, se van, y por eso empiezan a estar desconsolados, tristes. Cuando reconocen a Jesús al partir el pan, se les abre la mente, ¿y qué hacen? Vuelven a la comunidad, a la iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, cada uno de los miembros. Aquí está la iglesia presente. Amén. Muy importante no dejar la comunidad, no dejar la iglesia. Amén. Es la palabra la que nos ilumina, es la palabra la que nos da vida, es la palabra la que nos da discernimiento. Es Jesucristo el que aparece en el partir del pan, en la predicación. La predicación es un don de Dios, no es una profesión. Debemos estar atentos porque pueden, a mí me gusta este. No, la predicación es un don de Dios. 2 más 2. 4. How are you? How are you? 4. How are you? Fine, thank you, decimos, ¿no? Las ciencias exactas son así, pero la predicación es un don de Dios. Es el Espíritu Santo el que viene. Y hablar sobre el misterio de Dios es una gracia, un don. Yo no soy un profesional de la palabra. Tengo 17 años de ser sacerdote y cada día preparo la palabra y me pongo ante la presencia del Señor. Ayúdame a poder dar una palabra a tus hermanos y que se encuentren contigo. ¿Qué les va a dejar el Señor con esto que estoy hablando? No lo sé, pero sí sé que va a mover sus corazones y les va a animar a seguir adelante perseverando. Amén. Gloria a Dios. En el cenáculo decía, entonces, estaban los discípulos junto con María, y en ese momento vino una ráfaga de viento y se posó sobre los discípulos unas especies de lenguas de fuego, el Espíritu Santo. Esta profecía de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a los ciegos, para poder liberar al oprimido. ¿Cuáles son esos dones del Espíritu? De sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Dios, piedad de Dios. Los dones del Espíritu Santo descienden sobre los apóstoles y eso es lo que empieza a darle vida, dar vida. Si los apóstoles tenían miedo, gracias a la recepción
del Espíritu Santo es que ellos pues ya no tienen miedo. Y hoy quiero hablarles del don de la fortaleza, que es muy importante, un don del Espíritu Santo, para que les ayude en el caminar, en su itinerario, en el itinerario que ustedes tienen, de fe, de crecimiento, porque es muy importante que esta experiencia de fe también pueda aparecer en todos los ambientes, que puedan ver a los cristianos. El Papa Francisco, en su mensaje de la Cuaresma, decía: la creación está expectante a la manifestación de los hijos de Dios. O sea que lo que nosotros nos nutrimos, lo que nosotros crecemos, el mundo está expectante a ver a los cristianos, a los hijos de Dios. Por eso es muy importante que nosotros nos nutramos de la palabra. Y vemos cómo Jesús ha sido enviado por el Padre, ¿para qué, hermanos? Lo que decía al inicio, para abrirnos el cielo. Para abrirnos el cielo. Jesús, como ya lo hemos escuchado, y es importante que se nos repita una vez, 2 veces, 100 veces, no ha sido enviado para condenar al mundo. Ha sido enviado para salvar, para restituir lo que el enemigo destruyó. Génesis capítulo 3. La serpiente seductora del enemigo hace que el hombre caiga. ¿Cómo es posible que Dios no quiere que comas de los árboles que están en el jardín? Y todavía la mujer le persuade, le dice: no, eso no ha dicho Dios. Dios ha dicho que no coma del árbol, no ha dicho de todos. Y todavía la serpiente: no, es que Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que tú seas como Dios. Por eso no quiere que comas de ese árbol, si no, imagínate, no seas tonta, come y seduce. Y es así como alza la mano al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues esa experiencia de alzar la mano, pues hoy viene Dios a restituir lo que el diablo, el engaño del enemigo para con el hombre. Y es porque le pone un guardia al árbol de la vida, ¿verdad? Al árbol de la vida le pone ahí unos ángeles. Cuidado, que no vaya a ser que alce su mano al árbol de la vida. Pues es Cristo mismo, el árbol de la vida, que se entrega ahora. Se entrega para el perdón de los pecados. Esto el enemigo no lo sabía. Si el enemigo hubiera sabido de que gracias a esa entrega se iba a restituir la vida divina en el hombre, no hubiera dejado que Cristo muriera en la cruz. No hubiera dejado que Cristo muriera en la cruz. Porque gracias a ese árbol de la cruz, ese árbol, sabemos como el madero, eran crucificados los que eran malditos, eran crucificados. En cambio, Jesucristo se ha hecho maldición, ha tomado todos nuestros pecados para que de ese árbol, esa cruz de ese árbol, venga vida eterna, vida eterna. Por eso es muy importante, Jesús viene para eso, para devolvernos el fruto del árbol de la vida. Y Jesús, hermanos, viene para sostenernos en nuestra debilidad y lo hace de manera especial con el don del Espíritu Santo, pero vamos a hablar hoy del don de la fortaleza. Y nos ayuda mucho la parábola del sembrador, Lucas 8, 4 al 18. Un texto que lo conocemos de memoria. Pero es interesante, ¿verdad? Lo conocemos de memoria. Saber sembrador, sembrar, una semilla cayó en el camino, otro en terreno pedregoso, otro en los abrojos o los espinos, y la otra semilla en tierra fértil. Pero el hombre es interesante porque esta parábola no logra sembrar todo, entonces lo que hace es tirarla. Y el sembrador dice: ay, ya no me da tiempo, la tiro, con la esperanza de que va a producir un fruto, ¿no? Que van a fructificar. Y vemos cómo la que cae en el camino se la comen los pájaros, la que cae en la piedra y en los abrojos,
pues crece, pero luego los afanes de la vida, la poca perseverancia hace que muera esta planta. Únicamente la que crece es la que cae en tierra buena. Y no todos dan 100, algunos 60, algunos 30. De acuerdo a la capacidad de cada uno, ¿verdad? Lo importante es de que nosotros no olvidemos de que somos tierra. Es Dios Padre el que esparce la semilla, ¿eh? Entre tantas dificultades, aparece la aridez del corazón y muchas veces también se corre el riesgo de que esa palabra se pierda, ¿no? Ahora, ante las dificultades que aparecen en nuestra vida, es muy importante que nosotros nos pongamos delante del Señor y le digamos: Señor, yo soy tierra, ayúdame a que tu palabra, esa palabra que se proclama aquí en la iglesia, pueda germinar, que no queden en estas 4 paredes, que no queden en las 4 paredes del templo parroquial en donde nos reunimos, ¿no? Por eso Jesús, antes de la ascensión, ¿qué es lo que les dice a los discípulos? Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Lucas 24:49. Y Hechos de los Apóstoles 1:3-4. Y vemos cómo, estando el relato del cenáculo, reunidos en Pentecostés, aparecen esas ráfagas de fuego, y es el Espíritu Santo el que les da fortaleza para ir a evangelizar. Ya no tienen miedo, porque el Espíritu Santo les certifica en su corazón y en su mente que Jesucristo es el Mesías, el esperado, el enviado. Y esto es lo que nos debe de animar a todos nosotros. Saber de que en la misión que realizamos no estamos solos. No estamos solos. El Espíritu Santo viene a ayudarnos. Jesús lo predice cuando dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, dará testimonio de mí. Y también ustedes, habla de nosotros hoy, la iglesia, aquí en Estados Unidos, darán testimonio de mí. Juan 15, 26, 27. O sea que esta palabra, al acoger la palabra, no solo es para que quede como un recuerdo, qué bonito cómo predicó el Padre, qué bonito, no. Esa palabra que germine y aparezcan frutos, ¿no? El testimonio. Y los apóstoles nos dan el camino, ¿no? Cómo certificaron, cómo dieron testimonio de Jesús en el martirio. En el martirio. O sea, muchas veces también nosotros sufrimos un martirio. El enemigo intenta desanimarnos, presenta un mundo material, un mundo consumista, hedonista, en donde pues cae en la desesperanza, pues ya no, pues vivamos como vive el mundo. No, que no se nos olvide, hermanos, hermanas, que estamos en el mundo, pero no somos ¡Del mundo! Esto es muy importante. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz. El que me sigue no camina en tinieblas. Por eso, esta es la fortaleza, el don del Espíritu Santo que viene a darnos, que se derrama en la iglesia. Hay una fortaleza humana propia de los hombres valerosos, que se esfuerzan dando consistencia a su vida. Aparecen las dificultades, ¿no? Aparece como el moralismo, podría decir: pues yo puedo hacer esto, yo me voy a esforzar a hacer esta otra cosa, y pues muy bien, la vida va cambiando, pero al final el hombre se cansa. Hoy voy a dejar de hacer esta cosa que está muy mal,
voy a dejar de robar, voy a dejar de mentir, voy a dejar de decir malas palabras, voy a dejar de chupar, voy a dejar de esto. Y algunos piensan que para dejar de beber, chupar, decimos allá en Centroamérica, ¿no? Aquí es una iglesia evangélica, no. Que no es que en la iglesia católica digan, sean borrachos, no. Entonces, el don de la fortaleza ayuda en momentos muy importantes y trascendentales en nuestra vida. Y este don de la fortaleza, ¿cómo se nutre en la vida del cristiano? Por medio de la oración. La oración es la que nos mueve. Antes de que aquí se parte la palabra, entran en un ambiente de oración, ¿no? Porque pedir al Señor, el Espíritu Santo, que mueva nuestro corazón, que nos abra a la verdad, nos abra a la vida, ¿no? Como hay una lucha en la naturaleza del hombre, en la vida, ¿no? El cansancio, el sueño, la debilidad, la aridez. Vienen aquí a las 4 de la mañana, están así, ay, yo quería dormirme. La hermana Elida me decía, le toqué la puerta pero no me escuchaba, pensé que estaba durmiendo. No, yo estaba leyendo, digo yo, y pero ya veníamos ahí. Pero como el Espíritu Santo levanta, Amén. anima. Por eso quien confiando en el Señor se propone llevar una vida de oración, puede experimentar el orar sin desfallecer de Jesús. Lucas 18:1. Esa experiencia de Jesús en el Getsemaní. Cristo ha dicho a los apóstoles, velen y oren para no caer en la tentación. Pero no resisten. Cuando Jesús va, regresa y los ve dormidos, ¿no? Están ahí que no pueden más, ¿no? El cansancio físico, la pesadumbre anímica. Y Lucas nos relata cómo los discípulos están dormidos por la tristeza, lo decían, ¿no? Cuando los discípulos de Maús se fueron, iban tristes, desconsolados. Y él les animó y les dijo, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El hermano decía, ha venido este hermano nuestro, un consagrado, a reunirse con este grupo de Pecadores. Pues porque aquí somos los pecadores. Y es el Espíritu Santo que viene a animarnos. Es el Espíritu Santo que viene a fortalecernos. Somos débiles y necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de Dios. Somos pobres y nosotros somos seguramente, cada uno de ustedes son testigos de cómo el Señor nos va levantando, ¿no? Amén. Porque aparecen las dificultades, ¿no? Amén. Los problemas en la vida. El espíritu humano, entonces vemos cómo el espíritu humano no es suficiente para poder hacer presente el reino de Dios en medio de los hombres, ¿no? Jesús, vemos cómo, lleno del Espíritu Santo, pudo entrar en ese misterio del desierto, los 40 días en el desierto. No es que Jesús haya ido, el Espíritu Santo lo empujó al desierto. Y estuvo allí 40 días, 40 noches. ¿Eso no es la prueba del enemigo? No, es el Espíritu Santo, veamos el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo lo empujó para poder tener esa batalla con el enemigo. El Espíritu Santo le sostuvo, le asistió, y por eso cuando fue tentado, él respondía con la certeza de que no estaba solo, con la palabra de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos Del mundo. Y si tenemos el Espíritu Santo, nos ayuda. Hermanos, un aplauso al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Por eso tenemos que invocar al Espíritu Santo como iglesia. Vemos a Jesús en el Getsemaní, en esa agonía. Y cómo insistía en su oración, Padre, si es posible que este cáliz pase, el cáliz de la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la voluntad de Dios, ¿no? Vemos cómo
de la misma forma que Jesús invocaba a Dios Padre, a su Padre, porque aquí vemos en el Getsemaní a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pues invocaba al Padre, también nosotros, hermanos, que somos pobres, necesitamos del Espíritu Santo Amén. para poder perseverar. Por eso es fundamental la oración, la escucha de la palabra, la participación de los sacramentos, sacramento de la reconciliación, la confesión o el perdón. El ayuno. El ayuno nos ayuda también para mortificar nuestro cuerpo, pero también el sacramento de la reconciliación en donde nos hace volver al Padre, Amén. volver. Y luego, de manera admirable, el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía que fortalece la vida divina, nos da la gracia de poder dar la vida como Cristo, así como vemos cómo se parte en la Eucaristía, pues se nos invita a ser hostias vivas. Podemos ser hostias vivas, partirnos por los demás, si tenemos el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, hermanos, es una fuerza de lo alto que nos anima a perseverar, como lo hicieron los apóstoles. Hablábamos cómo vivían las primeras comunidades cristianas, escuchando la palabra, partiendo el pan, compartiendo sus bienes. Y Dios quiere una sinceridad, una humildad para poder ser partícipes de este don que viene de lo alto, ¿no? Nos quiere disponibles, reconocernos pequeños, reconocernos débiles, necesitados de la gracia de la gracia de Dios. El don de la fortaleza viene a animarnos en momentos de dificultad, en momentos difíciles. Aparece la enfermedad, el cáncer, aparece la muerte de un ser querido, aparece una dificultad en la familia, con un hijo, con el cónyuge, aparece la dificultad en la comunidad, en la iglesia. Es ahí en donde el enemigo siempre quiere meterse para dividir y destruir. Hay una frase que dice: divide y vencerás. En cambio dice Jesús Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Por eso hoy le pedimos: Señor, ven en medio de nuestra debilidad. Ven, Espíritu Santo Consolador. Ven, dulce huésped del alma. Qué bello, ¿no? Somos, hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y dentro de nosotros está llamado a estar Dios. Y está Dios en nosotros, aparecen esos frutos de amor, de entrega, de servicio, de que te insultan y no devuelves mal por mal, insulto por insulto, sino que al revés, surge de ti el poder rezar. Por eso la oración nos ayuda a estar unidos a Jesucristo. Hay un texto precioso de la carta a los Hebreos, capítulo 5, 7 al 8. Lo voy a leer aquí de la Biblia, porque esto nos anima a ver a un Cristo humano, porque algunos pueden caer en la herejía y decir: no, es que eso Jesucristo aguantó en la cruz porque era Dios, ¿verdad? Es que él era Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿qué recibimos en el sacramento del bautismo? El Espíritu El Espíritu Santo. Santo. Y el Espíritu Santo es la vida divina. O sea que nosotros también Somos participamos de la vida divina. Si nos dan, ahora es muy importante que nosotros asumamos esa vida divina. No prescindamos de la vida divina. Dice la carta a los Hebreos: Cristo, en los días de su vida mortal, ofreció su sacrificio con lágrimas y grandes clamores. Dirigió ruegos y súplicas a aquel que lo podía salvar de la muerte y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aun siendo hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Cristo, sufriendo,
aprendió a obedecer. Él, siendo Dios, acudió a aquel que podía salvarle. Esto por eso es muy importante. Nosotros estamos llamados a acercarnos a Jesucristo, al Sagrario, al Santísimo, pedirle que nos ayude, no a aquel que te lee las cartas, que te lee la mano, que te va a hacer una magia blanca. La magia blanca es el nombre de la lejía, allá en El Salvador. No, es Jesucristo. Sabemos quién es el que nos va a ayudar para poder perdonar, para poder dar la vida por el otro, ¿no? Esa injusticia que te han hecho. Es muy importante que podamos acudir siempre a Jesucristo e invocarle, así como la experiencia que tienen ustedes y que realizan desde muy de mañana, ¿no? No es fácil rezar, no es fácil rezar, hermanos. Menos con sueño. Es un don, y menos con sueño. Sí. Es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo, porque la oración, hermanos, esto es bellísimo. La oración hace que podamos nosotros penetrar el corazón de Dios, Gloria a Dios. hacernos del Espíritu de Gloria Dios, a Dios. ¿no? Porque la oración nos transforma, la oración nos regenera, Amén. la oración hace que podamos decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo Soy el que quien vive. vive en mí. La oración, por eso Jesucristo ha dejado la iglesia, ha fundado la iglesia, no se ha desentendido de la iglesia, nos ha enviado los dones del Espíritu Santo, nos ha regalado los sacramentos, nos ha regalado la institución sacerdotal para que pueda servir a la iglesia y que podamos vivir ya un anticipo del cielo aquí en la tierra. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso, lo que no es la fortaleza, es aquello que muchas veces pensamos que podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Lo que sí es el don de la fortaleza es que podamos decir como San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mí radica, ¿no?, la fuerza de Cristo. En medio de la debilidad aparece la fuerza de Cristo. Por eso le decimos, como lo han estado realizando hace un momento, nos ponemos de pie. Un momento nos ponemos de pie, hermanos. Le pedimos: Espíritu Santo, ven, haznos firmes, humildes, resistentes, pacíficos en medio de la adversidad. Tú eres capaz de hacernos fieles y recios, anunciadores del Evangelio, defensor de los débiles, de los pequeños y de los humildes en nuestra debilidad. Sé tú nuestra fortaleza. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enfunde en ellos el fuego de tu amor y se renovará la paz de la tierra. Te pedimos, Señor, que así como en el cenáculo reuniste a los discípulos junto con la Virgen María, hoy aquí, haciendo presente ese cenáculo, te pedimos que ayudes a estos hermanos, les llenes de tu Espíritu Santo, les des fortaleza, anima sus vidas, sus familias, sus trabajos, la misión que tienen en la parroquia con todos los hermanos, para que sean fortalecidos por ti y puedan dar testimonio de ti, que puedan perseverar y que tu Espíritu Santo les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. Sí, Gracias. Miren qué alegría. Nuevamente queremos darle gracias nuevamente por segunda ocasión. ¿Su nombre? ¿Sí? Edgar, Edgar, como un primo mío, para que no se me olvide. Edgar. puede Gracias. sentarse, hermano. Gracias nuevamente y vamos a, si es que le vamos a quitar un poquito de su tiempo para que como sacerdote a través de los sacramentos de la reconciliación. ¿Cómo no? Sí. Estupendo, va a ser un gusto. ¿Alguna pregunta que tengan del tema, del don de la fortaleza? Está muy Animados. bonito el tema. Muchas Yo no gracias. sabía de eso, de que dijo que cuando el Señor se fue al desierto, el Espíritu Santo lo llevó. Sí, el Espíritu Santo. Está bien, es bonita enseñanza. Claro. Yo por eso le preguntaba, que no era como diciendo una prueba del
pues del Del saludo, padre. dije, pues Ujú. como una Del padre al hijo. Ajá. Fue Y una- lo envió. claro, Ujú. Ok, pero es el Espíritu el que lo pone allí. ok. Y es ahí en donde va a vencer al cachudo. Mm. Es el Espíritu Santo el que nos tiene aquí en la iglesia, aquí en San Fernando, que les tiene aquí. Y es el Espíritu Santo que les va a ayudar a poder vivir como hijos de Dios. Confirmar. Es como decir, ¿por qué temo si vive el Espíritu Santo en mí? Si Claro. yo lo aclamo y le digo, reavívate en Sí. mí, porque pues te duermo con mis tonterías, rencores Sí. ok. Y eso el Espíritu Santo pues va a hacer que desaparezcan los rencores, el odio, pensar mal del otro. Va a aparecer una cosa nueva en nosotros. Por eso necesitamos como iglesia el Espíritu Santo. Pero también dice el Señor que nos ha dado un espíritu de fortaleza, no de debilidad, ¿verdad? Claro, es lo que nosotros, por eso es lo que la iglesia nos está enseñando. Porque cuando nos bautizamos éramos jóvenes, no sabíamos ni qué hacíamos. Yo, por ejemplo, entré a la iglesia y empecé un proceso de fe a los 21 años. Pero antes ni me interesaba la iglesia, no me decía nada la misa, no me decía nada la palabra, ni sabía nada. Hasta Así que son. ya entré a la iglesia, entonces donde ahora estamos siendo formados y estamos viviendo la vida divina en Y nosotros. somos como la semillita que dijo en la palabra. que está entrando. Vamos renovando nuestro bautismo, ¿no? En nuestro bautismo nos invita pues a proclamar la palabra, anunciadores de la palabra, dar testimonio de la verdad. Pues con mucho gusto, pues gracias por este tiempo que me han dejado para compartir con ustedes. Gracias a usted. Gracias a usted y De a una Dios manera por sencilla, estar aquí. pero con mucho cariño lo he preparado. Entonces, ¿dónde me pongo? Aquí en este cuarto, padre, Padre, Con permiso. está más sucio mi alma que el cuarto, pero Con permiso. pásele a la y el primera. que guste conversar. ¿Vamos llegando, Mari? Sí. Ah, pues voy yo primero.